Muy bien, Tom. Pues bueno, empezando, primero darte las gracias por este ratito, por este tiempo, que sé que estás hasta arriba, que tienes 1000 proyectos y 1000 iniciativas. Para quien no te conozca, Tom, bueno, pues Tom Horsey es un reconocido business angel y de los más activos en Europa. Es británico, es emprendedor, es inversor, vive creo que en Sevilla, si no me equivoco, desde hace ya bastante tiempo. Y está centrado, bueno, pues en apoyar startups en etapas más tempranas y quizás especialmente gran parte de esa cartera sea en España, ¿no? Como algunos de los proyectos que puedas tener. Eres Managing Partner de Eonic Fund, que es un fondo de capital riesgo, que inviertes en proyectos priorizando quizás aquellos fuera de las zonas urbanas más grandes, ¿no? Quizás en hubs tecnológicos como Madrid o Barcelona, pues quizás te sales un poco de esas áreas y buscas más por otros espacios. Y también lideras iniciativas como Startup Lab Spain, una aceleradora de startups, y eres cofundador de Connected Mobility Hub, una red que agrupa a más de 180 startups de Smart Mobility en España. No sé si Eso. me quedo algo muy importante. No, Actualmente no, eres. es así. Lo único en cuanto a Ionic, porque la gente se equivoca un poco, Ajá. es verdad que invertimos en todo el país, es decir, que invertimos en Madrid y Barcelona, simplemente que somos más proactivos buscando proyectos de fuera, ¿no? Entonces la cartera ahora mismo es como dos tercios fuera de Madrid y Barcelona y un tercio Madrid y Barcelona. Sería un poco el inverso Ajá. a la mayoría de los fondos, ¿no? Los fondos suelen tener pues dos tercios, 80%, quizá 90%, quizá 100%, ¿no? Madrid y Barcelona y el resto es el resto del país. Y nosotros la mayoría es el resto del país y una pequeña, un porcentaje más pequeño Ujú. son Cemetery de Buffalo. Quiero preguntarte, Tom, ¿por qué esa decisión? ¿Porque considerabas que a nivel del mercado para ti era más óptimo porque otros players ya estaban compitiendo ahí y a lo mejor creías que era más oportuno? ¿Por algo interno tuyo o por qué fue? Bueno, esa razón existe, ¿no? Es decir, que hay menos competencia, por lo cual, pues, podemos tener un posicionamiento competitivo más importante, ¿no? Ujú. Pero realmente no sale de eso. Sale porque las empresas que yo monté, las con más empleados, eran de Sevilla, Huelva y Marbella. Ujú. Entonces, pues al final aprendí como emprendedor cómo montar y hasta cierto punto escalar, porque digo hasta cierto punto porque nunca, ninguna de esas empresas llegó a tener más de 50 empleados. Ujú. Aunque, bueno, hay una facturación de 15 millones en una, 6 en otra y tal, pero digo escalar hasta cierto nivel, ¿no? Ujú. Pero que aprendí montar y escalar empresas fuera de esos dos ejes, que, que no es, que es un poco distinto, ¿no? Por ejemplo, el tema de reclutamiento, ya con remoto todo cambia un poco, se hace quizás un poquito más fácil, un poquito distinto el emprendimiento fuera de un centro urbano importante, ¿no? Grande. Ujú. Pero sigue existiendo. Es decir, mira, yo me acuerdo de una conversación que una vez tuve con alguien en Bangalore y me dijo, y estamos hablando de talento, ¿no? Y digo, es que es súper difícil encontrar en España personas que son expertos en inteligencia artificial. Y dice, oh, pues en Bangalore hay muchos. Claro, Bangalore es una ciudad de, yo no sé, 15 20 millones de personas en una Obviamente. sola ciudad. Ujú. Y España lo más grande que tiene son 3 millones en un sitio, ¿no? En una Ujú. ciudad. Entonces, claro, ellos tienen ahí una concentración de talento que cambia y aquí hago Sí, sí, sí. la comparativa entre un Madrid o un Barcelona y un Bangalore, ¿no? Pero ahora imagina un Huelva, 100.000 personas, 110.000 personas, algo así, 150.000, no sé exactamente Sí. cuántos. Y un Bangalore que son 15 millones, es decir, que claro, el acceso a talento es muy distinto. Entonces, ¿cómo Ujú. trabajas solo empezando por ahí? Que al final
los empleados son el valor más importante de, yo creo que cualquier empresa, aunque una Ujú, de aplicación, pues cómo gestionas, cómo encuentras, cómo formas, cómo trabajas con tu equipo es un poco distinto en un sitio más pequeño que en un sitio más grande. ujú, Entonces, como yo aprendí eso, más muchas otras cosas que también, ¿no? Acceso a inversores, partners estratégicos, clientes más grandes y tal. Pero hay ciertas diferencias, entonces como yo entendí un poco cómo hace esto ujú. en un sitio más pequeño, pues entonces es un valor que podemos aportar a una empresa de Badajoz que quizás para una empresa en Madrid no le viene a cuenta, ¿no? Ujú, No tiene esa necesidad. Entonces, claro, el valor que podemos aportar a una empresa en un Badajoz es mayor si solo miramos eso, ¿eh? Mayor que el valor que podemos aportar de una empresa en Madrid. ujú, Claramente, luego vienen mil otras cosas donde podemos aportar valor a una empresa de Madrid, quizás hasta más que una de Badajoz, ¿no? Pero si solo miramos esos parámetros, sí. pues tenemos capacidad. Y como al final, como business angel o como angel investor, como somos como fondo, pues al final es mucho más importante el valor que puedes aportar más allá del dinero que el propio dinero, por lo cual, pues eso es Ujú. muy importante en cuanto a la base del negocio, ¿no? Sí, sí. Haciendo un poco hincapié en esto que comentas, que creo que es súper interesante, porque el valor que tú puedes aportar, como bien dices, a startups o a ecosistemas o a espacios donde son núcleos urbanos tan grandes que a veces, pues lo que tú has comentado, un Huelva, un Badajoz o otras zonas, ¿no? A lo mejor menores de 500.000 habitantes, etcétera, a veces tienen ese problema de decir, es que no, claro, como no estoy en una capital o no estoy en un núcleo urbano grande, no tengo esas oportunidades, ¿no? Yo te quiero preguntar como inversor, Tom, ¿cuál es la mayor dificultad que tú te encuentras a los proyectos en los proyectos en los que tú inviertes, teniendo como casuística la localización en la que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, una startup de Madrid, pues, o de Barcelona, pues tendrá un tipo de problemas. ¿Y crees que los proyectos de núcleos más pequeños tienen los mismos problemas? ¿Tienen otros hándicaps distintos? O al ser proyectos a lo mejor más tecnológicos o escalables, eso no tiene por qué. No, bueno, el mayor problema yo creo que para cualquier empresa hoy en día es el talento, ¿no? Tanto encontrar el talento y contratar el talento como la gestión de ese talento una vez que está en la empresa. Entonces, ese problema existe en todas En partes. todas. Ahora, el problema es mayor si tienes menor acceso a ese talento. Y por mucho que hablamos de los trabajos en remoto y tal, que existen y está ahí, yo creo que eso ha sido, si miramos 50 años desde el año 1980 hasta el año 2030, creo que Ujú, vamos a ver todo esto de COVID y remoto y tal como, ¿sabe? Como un pequeño blip donde sí de repente había mucho más remoto. Es decir, que hay como una tendencia, ¿no? En 1980 casi todo el mundo trabajaba en la oficina y quizás en 2030, pues yo qué sé, será y no tiene que ser todos los días, ¿no? Pero de los días laborales trabajados, quizás ujú, en 2030 encontramos que es un 70% de los días en oficina y en 1980 era 99, ¿vale? Pero en ese periodo, que es una tendencia a largo plazo, hay un pic que es COVID, donde de repente, o post-COVID, donde de repente había ujú, mucho. Entonces, realmente digo eso porque afecta a la contratación y retención de talento para empresas que sí, que están como dice, bueno, un Sevilla, ¿no? Comparado sí, sí, sí. con Londres o comparado con Berlín o comparado con un Nueva York o un Madrid o un Barcelona. Ujú. Entonces, ese es ese problema creo que existe para todos, El aunque es talento. acentuado
en empresas, en sitios más pequeños, ¿no? O con acceso a menos talento. Por eso Silicon Valley funciona muy bien, ¿no? Una concentración de todo, ¿no? De talento, de empresas, por lo cual pues ya colaboraciones, inversión, todo se hace más fácil porque todo el mundo está más o menos cerca, ¿no? Que eso al final es un punto a tener en cuenta, ¿no? Eh, pero yo creo que quizás el mayor problema muchas veces para empresas no es tanto eso cuando están en sitios más pequeños, es el acceso a ni siquiera los clientes, es el acceso a los partners estratégicos que te abren puertas, ¿no? Por lo menos es lo que yo encontré como emprendedor, ¿no? Sí, por ejemplo, yo qué sé, un Pricewaterhouse, un Ernst Young, yo qué sé, una empresa, una consultora, la vuestra, ¿no? Que tiene acceso a muchos, a clientes potentes y no sé qué, no sé cuánto, también muchas veces puede ser una puerta de entrada para las empresas con las cuales colaboran, ¿no? Y conseguir esas colaboraciones para que tú seas el partner preferido de, yo qué sé, lo que sea, análisis de datos o operaciones de los edificios o gestión de los equipos o el psicólogo de tu cualquier servicio que tú puedes proporcionar a estas empresas si lo haces de la mano de una grande que ya tiene la relación, que ya está metido en ese cliente, que ya tiene el nivel de confianza necesario para decir, oye, estos son buenos y que lo vayan a escuchar, pues esos acuerdos son mucho más fáciles cuando estás cerca de esas grandes puertas de entrada, ¿sabes? Quizás que están por prejuicios también, o no, o quizás a veces que no tienen el foco puesto en esos terrenos o en esos lugares y conseguir esa primera puerta de entrada, ¿no? Es la que más cueste, ¿no? Quizás lo que comenta. Bueno, hay algo de prejuicio, ¿no? Que todo el mundo tiene sus prejuicios y bueno, y un sitio, si viene un sitio más pequeño o más Ujú, que no lo conoce, pues de inmediato te suena como más pequeño o menos importante, ¿no? ujú, Si ujú, alguien viene de Nueva York, una empresa que viene de Nueva York, dice, coño, tiene que ser, qué buenos tienen que ser, ¿no? Y ujú. quizás son cinco personas sentadas en una oficinita, ¿no? Sí, sí, Pero sí. con un logo, con una tarjeta de visita muy guay, una página muy guay, y dice, Dios, es que estos tienen que ser impresionantes. Entonces sí, hay ciertos prejuicios que tenemos todos, pero más Ujú, que eso, yo creo que es una cuestión de la confianza, ¿no? ujú, Es el roce genera cariño y eso es tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces, si tú estás yo qué sé, en Madrid y en todos los cócteles, en todos los eventos, yo qué sé, las reuniones yo qué sé, del grupo de empresarios de no sé qué, no sé cuánto, ujú, estás con personas de KPMG que gestionan, yo qué sé, relaciones con Telefónica, ¿no? ujú, ujú, Entonces es cuando Telefónica tenga la necesidad de una solución que tú proporcionas y lo pide ayuda sobre eso a KPMG, tú estás en front of mind, ¿no? ujú, Por ahí, ujú. oye, pues le puedo proponer a estas personas. Entonces, no sé si me lo estoy explicando bien. Totalmente, sí, 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 sí. De Pero hecho, yo creo que esas relaciones son lo que más marca la diferencia en una empresa, en un sitio un poquito más olvidado que uno ujú, más cerca. Hasta cuando haces los acuerdos. Yo tengo algunas empresas que tienen acuerdos de distribución, por ejemplo, con Telefónica, ¿no? ujú, Pero claro, al final Telefónica tiene 100, 500 soluciones que proponen a gente, ¿no? ujú, ujú, Entonces, todo va de personas, ¿no? O sea, a menos que tú tengas la mejor tecnología del mundo y tal, que nunca lo vas a tener durante toda la vida. ujú, ujú. ¿No?
imposible, porque hay competencia global, por lo cual tendrás la mejor tecnología para una cosa concreta durante un tiempo limitado de tiempo. Y luego no va a ser la Y mejor luego, tecnología, luego quizás otra. Ujú. pero que nunca puedes estar el número uno siempre, ¿no? Ujú. Entonces, a menos que lo fueras, al final dependes mucho de las Ujú. relaciones personales. Y si las relaciones personales se generan con el roce o son más fáciles con el roce, pues cuanto más cerca estás para rozarte, más fácil lo Más vas vas a a tener. tener. Total, Que total. aquí no estamos hablando de neurociencia, estamos hablando de algo bastante sencillo, ¿no? De Sí, 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 entender. sí. Y yo Y creo que es así. dentro de eso, Tom, te lo pregunto incluso desde el punto de vista como una startup, ¿no? O como una empresa que busca esa financiación. Y también te lo pregunto desde el punto de vista tuyo como inversor, que necesitas deal flow y tienes que estar pendiente de que las mejores oportunidades puedan pasar por ti en el momento justo y que no se te escapen, digamos, ¿no? Dentro de eso, cómo es la comunidad desde el punto de vista de la inversión? ¿Es fácil acceder a los fondos de capital riesgo o a los business angels? ¿Para ti es sencillo que te lleguen proyectos o tienes que ir a ciertos espacios a buscarlos? ¿Cómo es ese ambiente ya en esos círculos en los que os movéis vosotros para ese deal flow que tenéis o que encontrar, digamos, ese unicornio que dice, pues mira, este es el que me ha hecho el por 15 o el por 20 o, ¿no? Mm, ¿Cómo Sí. es? Que, Qué te cuesta, no? pues te digo, en la primera parte de la pregunta, para los emprendedores con los Ujú. inversores, viene a cuento un poco lo que acabo de estar comentando con partners estratégicos. Si Correcto. tú estás en un Madrid, entonces es más probable que tengas mejor relación, una relación más cercana con los inversores que están en Madrid, ¿no? Por lo Ujú. cual, a priori, los mejores proyectos siempre deberían ser los proyectos que se lleven la inversión, ¿no? Pero como digo, hay sesgos para todo el mundo y si alguien tiene una relación cercana contigo, pues va a ser más fácil que si no lo tenga, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues en principio los que están en los sitios más céntricos o donde haya mayor concentración de inversores, pues van a tener un poquito más fácil levantar inversión ahí, ¿no? Los que están en sitios un poquito más alejados, pues lo tienen que trabajar más Ujú, de ujú. una forma entonces, si le es fácil, pues mira, yo creo que en esta semana o quizás la semana pasada, hice un post que salía de estadísticas de PitchBook, Lo he que visto. era la diferencia entre el ratio entre la cantidad de dinero demandado por startups, la cantidad de dinero invertido por inversores. Y en los últimos, no, en normal, es decir, creo que los datos iban como desde 2016. Ujú, De 2016 a 2020 más o menos iban equilibrados, ¿no? Yo soy un startups, el conjunto de startups buscaba, yo qué sé, 1.000 millones y ujú. los inversores invertían 1.000 millones. Entonces, bueno, más o menos iba equilibrado, ¿no? Habrá startups que no levantan y startups que levanten más, pero bueno, que iban, en Más o los menos. totales iban más o menos equilibrados. Desde 2022, básicamente, o 2023, mejor dicho, desde el inicio de 2023, se ha disparado la diferencia. Y ha habido más o menos, pues, un 25% del dinero, es decir, las startups pedían 1.000 millones y había 250 millones de inversión, ¿no? Um, por lo cual ha sido más difícil para todas las empresas, aún Ujú. más para las grandes, ¿no? Porque como había mucha incertidumbre, pues guerras, tipos de interés, recesión que de momento parece que no ha llegado, pero ahora parece que va a llegar, ¿no? Que como había mucha incertidumbre, pues entonces los inversores pues frenaban, ¿no? Y no invertían tanto. Ujú. Parece que eso en este año y el año que viene, pues va a volver un poco más a ese equilibrio que había antes. Por lo cual, eh,
ha sido más difícil para todas las startups, las que están más alejadas de los centros de inversión, pues aún más, pero ahora parece en los próximos años que va a ser un poquito más fácil en general, Ujú. teniendo en cuenta esas diferencias de complicación, ¿no? Si estoy cerca de muchos inversores o no. Por lo cual, creo que, que ha sido difícil en los últimos 2 años y creo que va a ser más fácil para startups tener acceso a inversión en los próximos dos. Más allá de eso, no sabría decirte porque no sé lo que va a pasar con recesiones y tipos de interés y guerras y todas estas cosas No tenemos la bola de cristal para saberlo. no tengo la bola de cristal. Pero bueno, más o menos de aquí a 2 años sí que creo que Ujú. va a ser más fácil. Ahora, a la hora de inversores nos pasa un poco el inverso, ¿no? Es decir, si no hay mucho dinero, es decir, hay más demanda de inversión que oferta de inversores, entonces las startups proactivamente se ponen en contacto con más inversores, ¿vale? Todos solemos trabajar como círculos, ¿no? Las startups primero contactan el Ujú. ciclo más cercano, que muchas veces son inversores más locales, ¿no? Si estás en Murcia, pues pasa a Info Murcia, pasa a los Business Angels, Ujú. pasa a Ujú. Ventures, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pasa a los que tienen más cerca. Si allí no encuentras la inversión, pues vas expandiendo, ¿no? Hasta que Ujú. empiezas a ponerte con inversores de Shanghai, por si acaso van a invertir en una empresa, ¿sabes? Que vas aumentando el círculo. Sí, sí. Pues, claro, si una startup encuentra inversión en su círculo más cercano, no llega a nosotros. Entonces, digamos, nuestro trabajo y realmente el trabajo de todos los fondos, cada uno con su geografía, digamos, de enfoque, pero en nuestro caso, que como he dicho, proactivamente buscamos proyectos en España, de fuera de Madrid y Barcelona, nuestro trabajo es estar lo más cerca posible, en el ciclo más cercano posible a la startup. Entonces, Ujú. sí que o de forma presencial en eventos o online o con estas cosas como podcast, no sé qué nos cuenta, tenemos Ujú. que intentar estar en la mente de los founders para que nos envíen sus proyectos, porque nosotros invertimos en etapas tempranas. En etapas Ujú. tempranas, las empresas todavía no están digamos, en los medios de comunicación. Cuando empresas empiezan a sacar rondas o hacer acuerdos estratégicos importantes y tal, empiezan a salir en medios de comunicación y cuando empiezan a salir en medios de comunicación, pues estos robots y crawlers y todo lo demás, pues identifican las empresas y empiezan allá está, digamos, también la base de datos, en el Crunchbase de turno, ¿sabes? Y cuando llegas, cada vez estás más visible para Ujú. el mundo de la inversión. Entonces, en esos momentos es más fácil para los inversores encontrar las empresas donde quieren invertir. Cuando son Entiendo. etapas muy tempranas, están por debajo de las piedras, por lo cual, para ver lo que hay debajo de la piedra, Ujú. Más no oferta y quiero demanda, ¿no? En función del verla. mercado. Claro, claro, claro. Quiero decir que en función del mercado, de la oferta y demanda, pues os comportáis de una manera u otra cada lado de la balanza, ¿no? En ese sentido, entiendo. Todos los inversores, sí, sí, Claro, totalmente. claro. También entiendo que entre vosotros pues tenéis cierta, o sea, os conocéis los que estáis, entonces que también entiendo que en esa confianza que tenéis, pues si a Tom Horsey se ha acercado a algún proyecto, ese proyecto a Tom Horsey le ha parecido interesante, también Tom Horsey es una puerta, ¿no? Es un acceso, es un enclaje con otros inversores posibles que puedan entrar en esa ronda o participar, ¿no? Al fin y al cabo es un poco rascar, abrir la puerta y hacer la bola, ¿no? Y va creciendo. Claro, pero eso ya para mí sería como el segundo paso, ¿no? Es Ajá. decir, Ujú. una vez que nosotros o cualquier inversor, digamos un poco de referencia, cuando ya has encontrado la oportunidad, para nosotros encontrar la oportunidad es levantar la piedra o Ujú. de alguna forma que llegan a nosotros. Una vez que llegan a nosotros, sí es verdad que le podemos facilitar la llegada a los demás. Y de hecho, nosotros lo hacemos y casi todos los inversores, Ujú. por lo menos los que estén enfocados en aportar valor,
lo hacen, ¿no? Algunos lo harán mejor, algunos lo harán peor. De hecho, yo a muchos startups le digo que una de las cosas más inteligentes que pueden hacer o más eficaces que pueden hacer es conseguir cuanto antes que un inversor de referencia decida invertir, porque eso acelera el resto del proceso. Entonces hay muchas veces que te encuentras con startups, Ujú. porque realmente, ¿qué puede cambiar una startup para para convencerte, ¿no? El proyecto es el proyecto. En el corto plazo, lo único que puede hacer una startup es darte para convencerte, que para incentivarte a invertir, lo único que puede hacer es modificar sus condiciones de inversión. Es Ujú. decir, a la valoración. Es lo único que puede hacer. Es decir, porque en el muy corto plazo es muy difícil que te convenza con un nuevo acuerdo, una mayor facturación, una tecnología nueva, no sé qué, porque esas cosas tardan tiempo. Entonces, a menos que ya vienen por sí mismas, ¿no? Pero Ujú. lo que sí puede hacer en un instante, es decir, ya mi valoración no son 5, son 2. Eso lo puede hacer en 0, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, creo que una cosa más eficaz que puede hacer un founder muchas veces es hacer esa oferta a un inversor de referencia para que se metan dentro, porque eso va a facilitar todo lo demás. Y luego hay muchas veces que te encuentras con gente que dice, no, pero mi empresa vale no sé cuánto, ¿no? Ahora voy a hacer un pequeño comentario sobre eso porque tengo una anécdota interesante en este sentido que ha salido en estos días, Ujú. pero vienen y mi empresa vale tanto y yo no voy a bajar los pantalones, no sé qué, no sé cuánto. Ah, bueno, perfecto. Pero entonces pasa estar 6 meses Ujú. levantando paz. Ujú. Ahora, si lo haces con un inversor de referencia, quizás tardas uno. Ahora, ganar 5 meses, ¿cuánto te vale como empresa? Claro. Piensa, tú tienes una ventana de oportunidad para lo que vendes. 5 meses, Sí, 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 quizás sí. 5 meses ha duplicado el tamaño de tu empresa, ganando 5 meses de tu tiempo. Y entonces, O la competencia también, ¿no? Que ha por conseguido todo, por poner esa todo. barrera. Ujú. Claro, el tiempo, ganar tiempo es lo mejor que no puede venir porque lo podemos dedicar en otras cosas, ¿no? Y en Ujú. este caso es en crecer una empresa. Entonces, si tú muchas veces estamos hablando de, yo qué sé, un 20% de descuento y tú dices que no, y ese 20% de descuento te cuesta no duplicar el tamaño de tu empresa en esos 5 meses que has ganado, no sé, o no eres muy bueno con las matemáticas, ¿sabes? Ujú. Porque si pierdes un 20% y duplicas, tienes 1,6 en vez de 1. Yo prefiero tener 60% más, que no, ¿sabes? Entonces, bueno, Totalmente. yo entiendo que es difícil, pero bueno, es un tema. Y ahora te voy a dar la pequeña anécdota. Porque te viene empresa y dice, no, pero yo tengo una valoración de no sé cuánto, ¿sabes? De 5 millones, de no sé qué. Yo aparte de que en los últimos meses, bueno, en el último mes, no, en los últimos 2 meses, he tenido una empresa participada mía que estaba ya en valoración de 600 millones, que se ha quebrado, pues, Ujú. ya vale cero, Vale. y yo invertí en una valoración de 5 millones, llegó a 600 millones y ahora es cero. ¿Cuánto vale tu empresa? Pues ya Ujú. veremos en el futuro, ¿no? Desaparece. Aparte de eso, tengo una anécdota que no puedo decir todavía la empresa, pero bueno, más adelante seguramente lo diré cuando todo ha Ujú. salido. Pero es un emprendedor que después de unos años ha dicho, yo ya no puedo más. La empresa está creciendo, va bien, tiene un buen producto, tiene clientes fieles, hay recurrente, no sé qué, pero ha dicho, yo no puedo más y voy a vender. Y vende, en este caso, bueno, saldrá menos porque Ujú. quitan la deuda y añaden la caja, pero bueno, el valor de base es de Ujú. 550.000 euros. Ujú. ¿Eh? La- Tal cual, de una forma súper fría, sin decir nada más, dice en un email a los inversores, bueno, la pérdida para vosotros es el 85% sobre lo invertido, ¿eh?
y llevamos, los inversores, llevamos 5 años invertidos. Es decir, no es solo que hayamos puesto el dinero hace 5 años, que ya ha pedido dinero simplemente por inflación, Ujú, pero que ujú. sobre el dinero metido perdemos el Un 85%. 85. Y lo ve totalmente normal, no hay ningún problema. ¿Y por qué? Porque al final dice, bueno, vendo a una empresa de los 550.000 euros, quizás sacamos 450 después de hacer esto de la caja de euro y tal, pues 450, yo tengo un 80% de la empresa y yo me saco mis 350.000 euros y me ofrecen un trabajo en otro sitio. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Y tiene Ujú, razón a nivel personal, y te coño, ujú, tiene tu casa pagada y encima pues sigues trabajando en el ujú. mismo proyecto, Proyecto. pero y con un sueldo mayor. Yo lo entiendo, pero eso al inversor no me parece correcto. Entonces, cuando startups vienen y dicen, no, pero son 2,5 millones y tal, mira los Sí, precios sí, sí, por sí, los sí. cuales se venden empresas, ¿no? Y yo hice también un post hace poco donde puse la empresa vale cero. Y tenía hasta un fan de nuestro, y la razón que decía que tu empresa vale cero es porque las empresas se venden sobre un múltiplo de EBITDA. Si tú no tienes beneficios, tu empresa en principio, que puede haber excepciones, pero en principio vale cero. Lo Ujú. normal es vender sobre 5, 7 veces EBITDA, 10 veces, quizás 3, dependiendo en el momento y tal, pero digamos 5 o 7, vamos a decir 7. Pues Ujú. si tienes cero beneficios, tu empresa vale cero. Si tienes 100.000 de beneficios, tu empresa vale 700.000. Sí. Quitando todos los Y parámetros, haciéndolo súper súper sencillo y tal, ¿no? Entonces dije, tu empresa vale cero porque no tiene beneficios. Y un fan de nuestro dice, Dios, Tom, no lo había pensado nunca así. Yo siempre estaba pensando en el break-even. Break-even, ujú, tú, el sí, break-even. Ujú. lo va a comprar. A menos que sea como te digo, a menos que sea una de estas Ujú, excepciones. ujú. Entonces, si tú crees que tu empresa vale 2,5 millones y tu inversor necesita venderlo por, lo hemos dicho, pues 10 veces, tu empresa tiene que valer 25 millones dentro de 7 años. Ujú, Para ujú. vender 25 millones tiene que tener pues 3,5 millones de beneficios. Ese ton, digamos, es el retorno que se espera. O sea, eso sería un éxito, quiero decir, de las inversiones que hacéis, hacer un por 10 a 7 años, eso sería lo esperado. O sea, se invierte con ese fin, eso sería un escenario muy óptimo. Mm, Mira, eso te da más o menos, con la cantidad de empresas que se mueven y tal, eso te da más o menos un 15% anual. ujú, ujú, Dime a mí, ¿un quince por ujú. ciento anual es un éxito? Después de 7 años sin acceso a tu liquidez, con el estrés, el riesgo, las pérdidas que vienen antes y lo que han antes. Sí, sí, No lo sí. sé. Yo creo que es lo mínimo que puedes pedir, porque tiene un 5% más o menos. Si pones el dinero hoy en día en una cuenta de esto, de acceso instante en Sí, sí, Revolut. sí, 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 sí. Entonces, tengo un 5% que puedo poner y quitar con 2 segundos, o tengo un 15% anual de algo que tengo que esperar 7 años. Con todo el riesgo que conlleva, Y claro. con todo el riesgo de que al final sea cero, como no sé, o 85% de pérdida, como los dos casos que Mm, acabé. Entonces, y yo creo que eso es realmente, aunque suena como, "Oh, coño, qué bueno, ¿no? no, no, Tanto no. dinero." Ujú, Yo creo que es el mínimo, y realmente ujú. pues lo que es verdad que si subes a 20x, pues claro, tu TIE sube mucho Sí, sí, y sí. ya estás con un 25% de TIE. Pues un 25% de TIE ya está muy bien, ¿no? Ujú. Pero, pero yo creo que el 15 es como más o menos el mínimo que se debe esperar. Y Entiendo. 10 a 7 años, más o menos con los que mueven, te salen un 15%. Ujú. Fíjate, Tom, con lo que las anécdotas que has comentado y demás, el otro día escuché también que cuando dice la gente, ¿no? Dice, la empresa ha decidido
Y tú dices, no, la empresa no decide. Al final las empresas son vehículos para ciertas cosas, pero quien decide siempre son personas detrás de esas empresas, pues un comité, un founder o quien sea. Y va un poco al hilo de la anécdota que has contado, de cómo, pues al final, el founder o en este caso la persona con responsable, pues decide vender, etcétera. Hablando de las personas, entiendo que es una pata muy importante que tú valoras y tu equipo a la hora de poder invertir en proyectos. Y te diría que qué es lo que consideras que es muy importante que un equipo o un fundador, bueno, entiendo que primero un equipo más que un fundador, y obviando eso, que entiendo que será así. mm, y también entiendo que los sectores son distintos, que no tiene por qué, pero si buscásemos bueno, pues un protocolo más global, ¿qué dirías tú, qué características deben tener los fundadores de un proyecto para que a ti te llame la atención, para que sea invertible? Mira, sí, sí es verdad que el equipo es muy importante y un equipo ah, que tiene distintos, que no me sale la palabra, un equipo Expertise, diverso. ¿Ah? ¿no? Expertise distintos, que no sé si vas un poco Sí, por... sí, Sí, con vale, expertise distinto, un equipo diverso en ese claro. sentido, que es complementario, es la palabra que está buscando, un equipo con capacidades complementarias tiene más posibilidades de éxito que uno donde todos son informáticos, ¿no? Por ejemplo, lo típico es alguien de negocio, digamos, de ventas, bueno, de ventas de estrategia y tal, un técnico y alguien específico de ventas o de marketing, ¿no? Y ese como esos tres pues tienen cada uno sus parcelas y sus formas de entender el mundo y las decisiones que toman en conjunto suelen ser mejores que las decisiones que toman tres informáticos, ¿no? Ahora, eso dicho, el founder, el CEO, es lo fundamental, ¿no? Al final, alguien tiene que tomar las decisiones difíciles, ¿no? Y entonces necesitas, digamos, ese líder que te ayuda a avanzar más rápido, ¿no? Um, ¿Sabe? Como la Sí, democracia sí, se sí, sí, está sí, sí. bien y a nivel político son la forma preferida, ¿no? De gestionar un país, pero las autocracias van más rápidas. Sí, ¿No? sí, sí, Entonces, entiendo. casi necesitas encontrar ese equilibrio entre democracia, entre los fondos y alguien que dice, no, tenemos que tomar esta decisión porque el tiempo es oro, ¿no? Lo que estamos diciendo antes. Y nunca hay una decisión perfecta. ¿No? Entonces, bueno, que haya un líder, es decir, que haya un CEO líder es muy importante. ¿No? Que tenga esa capacidad de tomar las decisiones. Que haya un equipo detrás para apoyarle en ciertas decisiones que no son de su expertise y en momentos difíciles, pues también es importante. ¿No? Un founder solo está muy solo. Te dije, muchos problemas en el día a día, casi todos los días traen problemas Es duro. y aguantarlos solo no es para todo el mundo. ¿No? No es para todo el mundo aguantarlo en equipo, pero bueno, aún menos si hacerlo solo. Luego, capacidades más allá de que haya un líder claro, pues tiene que ser, yo creo que personas con ética tienen que ser buenas personas, porque si no te pasan cosas, no digo que sean mala persona, pero te pasan cosas como esto, donde uno no le importa en absoluto que el inversor, es que lo dice tan fríamente, no, has pedido el 85%, ¿y te parece bien? A mí me parece fatal. Hacer a alguien perder el 85% después de apoyarme durante 5 años, cuando, ¿sabe? Me parecería muy mal, ¿no? Y Entonces yo posiblemente es en momentos que no todo el mundo apoyaba o no todo el mundo vio esa oportunidad, no, ¿no? Quiero no, decir, no, claro. los inicios. Entonces, eso Claro. es un ejemplo que estoy sacando porque acabo de Sí, 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 comentarlo, sí. pero creo que en general tienen que tener una ética, tienen que ser buenas personas que además, si no lo son, sinceramente es más difícil para nosotros como inversores o como cualquier inversor apoyarlos. Cuando tú contestas a alguien, ¿sabes? A tu mejor amigo le contestas
el domingo por la tarde. Alguien que pasas de él, que es anti no le contestas el domingo por el domingo por la tarde. Es más probable que te lo dé si eres buena persona que si no lo eres. Porque, porque va a esforzarse más para ayudarte, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante también, porque te hace, ayuda a que el equipo global funcione de forma óptima. Perseverancia. Es difícil ser emprendedor, por lo cual hay que tener una perseverancia. Total. Que, que tengamos los objetivos alineados, es decir, que sepa que nosotros entramos como inversores para vender, porque entienden que eso es una necesidad nuestra y que Ujú. trabajen de forma con nosotros para conseguir ese objetivo, que puede ser la venta de la empresa global o puede ser solo la venta nuestra o tal. Hay muchas formas de hacerlo, pero que tengan claro que esos objetivos, ese objetivo es el nuestro y que vayamos alineados. Y luego, pues, claro, creativo, con buenas ideas, con sentido común. Yo qué sé, luego hay Sí, sí, muchas cosas que características. tengan quizás un propósito más allá. ¿Sabes? Ujú. Que para aguantar gestionar una empresa, necesitas tener un propósito más allá del dinero, ¿no? Ujú. Si tienes ese propósito y tienes los objetivos alineados con inversores financieros como nuestros, tienes lo mejor, ¿no? Tienes el propósito que te ayuda a levantarte días fríos de Ujú. invierno, oscuros, cuando nadie tiene ganas de levantarse, pero también tienes el foco en, no, pero también esto tiene que ser sostenible Sí, económicamente. sí, sí, Entonces, sí, sí. yo creo que, pero si tienes, digamos, ese conjunto de cosas, eh, mm, el éxito, no digo que esté asegurado, pero alguien que trabaja mucho, tiene perseverancia, que es creativa, que es buena persona, que es líder, que tiene las ideas claras, que tiene sentido común, que es Ujú. ambicioso al final, por un lado o por otro, Ujú. le va a Mm. salir la cosa. Yo, hay una cosa, Tom, que has dicho y me ha parecido muy interesante, que es la alineación de los objetivos, ¿no? Del propósito final. Dentro de eso, mi duda es, claro, porque yo, por ejemplo, las startups que conozco, o con los que he tenido contacto con ellos, o incluso en proyectos en los que yo participo, luego al final te das cuenta que a lo mejor llega un player nuevo, llega un gran cliente, llega algo que ese propósito que tú tenías marcado como hoja de ruta, pues al final mm, te hace variar un poco tu foco, pues porque no se puede dejar pasar esta oportunidad, porque el mercado ahora mismo ha habido un cambio y esto es lo que me están demandando. A mí me gustaría hacer una cosa, pero me están demandando otra. Dentro de esa alineación de los objetivos, eso es algo que entiendo que vosotros en la valoración previa que hacéis lo dejáis cerrado, participáis también en la toma de decisiones de las startups, tenéis un poco, bueno, ¿cómo gestionáis, no? Toda esa alineación de los objetivos. Sí, bueno, yo creo que muchas veces el camino más corto entre un punto y otro no es la línea recta. Es decir, que sí, escribir las cosas en piedra quizás no es lo mejor, ¿no? Estamos en un mundo donde cambian muchas cosas con mucha frecuencia. Ujú. Pues tenemos que ser capaces de pivotar y modificar nuestras decisiones y tal. Lo peor que me pasaba como jefe, por ejemplo, en el pasado, es cuando alguien venía, tomaba una decisión, y yo siempre dejaba a la gente tomar todas las decisiones que querían, ¿no? Y de vez en cuando tomaba decisiones y digo, Dios, pero ¿por qué has tomado esa decisión? No le echaba la bronca. Simplemente preguntaba cómo llegaban a esa conclusión, que era la mejor decisión tomar. Y dice, Ujú. no, porque tú dijiste
Yo dije, hace 2 años. ¿No veis que los parámetros han cambiado en estos 2 años? ¿Sabes? Entonces, claro, tú tienes que modificar tus decisiones un poco teniendo en cuenta esos parámetros, ¿no? Mientras tú tienes tu norte magnético, al final vas a volver al Ujú, norte, ¿no? Aunque ujú, tengas que volver un poco al oeste, oeste, ¿sabes? De agua, como un barco de vela, ¿no? Al final llega, pero tiene que hacer esto para llegar, ¿no? Al final, mientras tengas muy claro tu norte magnético, pues, vas a llegar, aunque la ruta da unas vueltas, ¿no? En cuanto a nosotros y cómo ayudamos, digamos, en todo eso, mm, no entendemos que nuestra responsabilidad es quitar obstáculos del camino de los emprendedores, ¿vale? ujú. Qué Si, bueno. si esos obstáculos incluyen, tengo dudas sobre la estrategia concreta que debo llevar en este momento, entonces pues le vamos a ayudar a tomar esa decisión, ¿no? Pero si ese no es su obstáculo, porque lo tiene muy claro, entonces que toman la decisión solo. Si creemos que se está equivocando, se lo vamos a comentar. Y si estamos seguros que se está equivocando, se lo vamos a decir de una forma, ¿sabe? Persistente y muy clara, ¿no? Pero al final la toma de decisión no es nuestra. Ujú. No, Vale, vale, vale. entonces estamos para ayudar. Yo muchas veces lo digo y luego veo las canas, digo, ya con el tiempo empieza a sonar a mí mismo un poco peor, pero yo siempre digo que somos los abuelos de proyectos, ¿no? Ujú. De decir cuando era más joven me sentí mejor, ya que yo me hace sentir Es más otro mayor. rol, es otro rol, es otro rol. Sí, sí, exacto. Es otro rol. Por eso realmente por eso lo digo, porque al final los abuelos están para guiar, para ayudar, para apoyar, para estar cuando sea necesario, pero Ujú. no son los padres. Los Sí, sí, padres sí, son sí. los que deciden la educación de sus niños. Entonces los emprendedores son los que decidan la estrategia, los objetivos y las decisiones de sus empresas. Si Ujú. nosotros podemos ayudarles, perfecto, aquí estamos. Pero no somos, no lo exigimos, ¿no? En- Genial, pero te digo, si vemos que están equivocándose, lo vamos a decir de una se dice, forma. claro, claro. Ujú. Sí, sí. Pues dentro, por ir ya encarando la parte más final del podcast del capítulo Tom, al hilo de lo que comentas, se habla mucho del concepto Smart Money como inversión, ¿no? Entonces te pregunto, ¿hasta qué punto que un proyecto que debería valorar, o sea, o valorar de ser consciente de lo que el inversor, más allá del dinero puntual que ponga, qué más puede aportar? Y te lo pregunto en tu caso específico, Tom, vosotros, a nivel tuyo personal o como equipo, es esa parte smart que es, ¿qué es lo que más aportáis? Vamos a ver, yo creo que en mi caso concreto, que al final hay 8 personas en el equipo, por lo cual hay distintas cosas, ¿no? En mi caso en concreto, yo suelo ayudar más bueno, fundraising, porque al final Ajá. hablar de los fondos es algo que hacemos a diario, por lo cual nos es más fácil ayudar a una empresa en fundraising que ellos hacer ese trabajo, ¿no? O por lo menos le podemos apoyar en eso sin causarnos mucho más trabajo que Ujú, lo que hacemos actualmente. Y luego en temas como de estrategia y los problemas diarios de ser emprendedor, ¿no? ujú, Porque he pido eso, entonces pues, me piden eso, ¿no? Muchas veces. Y eso puede ser, oye, ahora mismo, por ejemplo, esta mañana he estado hablando con uno porque tenía un problema con un socio que era como un late co-founder que al final no ha salido como él quería, entonces ha tenido que despedirlo y ahora hay una negociación sobre qué hacemos porque realmente no es bad leaver, entonces hay una negociación sobre qué hacer con sus participaciones, no sé ujú. qué, no sé cuánto, entonces me está pidiendo ayuda en eso
porque lo hemos bebido en otras ocasiones, ¿no? Y eso me ha pasado, yo puedo recordar como 7, 8 veces que ese problema en concreto ha surgido, Ha ¿no? pasado. Pero te digo, en general, cosas relacionadas con el emprendimiento de forma general y fundraising. Pero lo digo en el equipo, yo qué sé, hay muchos, tenemos un abogado interno y hay muchos startups que llaman al abogado y dicen, ayúdame con esto, porque, bueno, de hecho, este lo hizo con mi abogado porque él pensó que tenía que pagar una indemnización, pero no Ujú. tenía un contrato laboral. El co-founder era un autónomo, es decir, que era autónomo de empresa porque era parte del consejo de administración. Entonces, Ujú. te digo que él tenía una idea totalmente equivocada de cuál sería el proceso y habló digo, oye, habla con Pepe, nuestro abogado, porque yo creo que te equivocas aquí. Y habló con Pepe y cambió totalmente su decisión, ¿no? Y hay otros Fantástico. que hacen preguntas sobre, oye, un contrato de esto, no sé qué. Entonces eso también hacemos, mucho ayuda con contactos. Al final solemos ser Ujú. personas que un poco más mayores, por lo cual pues tenemos, al final has creado una red de contactos mayor. También, yo qué sé, ayudamos como fondo mucho en el apoyo entre las propias empresas de la cartera. Ujú. Tenemos 100 empresas activas entre mi cartera propia antigua como Business Angel, también luego yo invertí durante 2 años dinero del Fondo Europeo de Inversiones como Business Angel, que es otra cartera, y luego de participadas, y ahora tenemos la cartera de participadas de Onyx, ¿no? Entonces, en total hay como 100 empresas ahí activas, entonces se apoyan mucho entre sí, ¿no? Sí, 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 sí. Hacemos una cena entre nuestros inversores y las startups el día 9, por ejemplo, y una cena por la noche en Madrid, y así, bueno, nos conocemos y tal. Pero por la tarde estamos haciendo sesiones de B2C y B2B, donde entre las propias participantes, pues hablamos de mejores prácticas, de problemas, de Ujú. posibles soluciones, ¿sabes? Como grupos de trabajo y tal. Y eso hacemos la semana que viene lo hacemos en persona porque vamos a estar todos para la cena, pero que hacemos eso online de forma continua, masterclasses, hay Ujú. de la conexión, de sinergias, es decir, que hay muchas formas de ayudar a cada empresa dependiendo en su etapa, tiene y su tecnología y su sector pues tiene necesidades, digamos, un poco distintas quizás, como Ujú. son los founders. Hay founders que son más autosuficientes y founders que piden más ayuda, ¿no? Qué bien. Pero, pero eso es lo nuestro, yo creo que es en general todos los inversores pues más o menos igual. Lo que sí es que hay inversores más dispuestos a aportar este valor o más enfocados en aportar este valor y fondos que no. Perdona, y inversores que no. Inversores que no. Entonces, yo Ujú. creo que vale la pena a los founders hacer un poquito de due diligence, un poco de pedir algunas referencias de vez en cuando están pensando Ujú. en recibir inversión de Ujú. alguien, ¿no? Sí, 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 sí. Igual que harías con un proveedor, quizás decir, oye, dame 2 referencias de invertidas tuyas actuales para que le puedas dar un toque, preguntar qué le parece. No te cuesta nada y quizás lo que Ujú. ganas con esto es enorme. Perdón, Ujú. había una cosa que sí que hacemos, que se me había olvidado por completo porque es como el final del proceso, pero también otra cosa que hacemos y bastante es el enfoque en el exit, que Ujú. es muchas veces, y es un poco lo que he dicho de alineación de objetivos, pero muchas veces los founders quieren vender, es decir, en la mayoría de las veces los founders quieren vender, porque claro, están tan liados con el día a día que no hacen nada, ni Ujú. piensan sobre ello, ni hacen nada, ni se organizan
yo qué sé, tienen, por ejemplo, sus participaciones un propio nombre, dice que entonces pasa a pagar mucho más Claro. impuestos que si Ujú. es la empresa. ¿Sabe? Que hay muchas cosas que no, Que tú das por que hecho y ellos pues no son conscientes y a lo mejor algo muy obvio no lo han hecho, ¿no? Quiero decir. bueno, no son conscientes o no tienen tiempo de hacerlo. Entonces, sí que trabajamos bastante en tanto guiarlos como Ujú, ayudarles, ayudarlos a encontrar el éxito, como pensar en el éxito, ¿no? Que ujú. no tiene que ser una cosa continua, perdona, sí que tiene que ser una cosa continua, porque tardas como 2 años en vender, que tiene que pensar en el éxito 2 años antes de realmente el momento, digamos, de vender. Pero, pero sí que, pero es una de estas cosas que siempre se deja como última, ¿no? Porque no es el negocio. Lo importante, lo más importante es facturar, dar buen servicio a tus clientes, cobrar, Sí, 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 sí. y ganar dinero, ¿no? Ujú. Y ser rentables. Entonces el éxito es como, pues sí, eso es para mañana. Entonces, claro, para el mañana no llega, sí, a menos que Que tomen lo la decisión. prepares. No, es para mañana, pero estamos trabajándolo hoy. Sí, Entonces, sí, sí, sí. estamos, digamos, en esa parte. Hay que trabajarlo un poquito hoy Claro. para que sea posible mañana. Ujú. Genial, qué bueno, qué bueno. Y eso es para valorarlo, ¿eh? Eso es para que alguien que se ha invertido, pues que tenga ese acompañamiento en todo el proceso, ¿no? Desde luego. Dentro de ¿cuándo consideras que es el momento de salir a ronda? Me explico, que hay muchos proyectos o startups o empresas que toman esa decisión y bueno, pues puede ser que sea tarde, que sea temprano o que no sea en el momento justo donde deberían hacerlo. Como toda, todo lo que rodea el hecho de de salir a ronda, ¿no? De buscar inversión, algunos tips que tú puedas dar para terminar de tener en cuenta en la maduración de tu proyecto, tener en cuenta el objetivo final, o tener en cuenta qué buscas, ¿no? Un poco que algún proyecto se pueda llevar algunas claves para decir, oye, pues creo que no estoy en momento de abrir ronda, pero sí que Bueno, lo me fundamental. gustaría. Sí, sí. Vale. Bueno, lo fundamental es darte cuenta de que vas a tardar 6 meses, ¿no? Es decir, Ujú. que es un poco lo que acabo de decir con el proceso de vender. Tiene que empezarlo hoy para vender dentro de 2 meses. No, es que se va mi hijo. Que, y lo mismo con una ronda, tienes que empezar 6 meses antes de necesitar el dinero. Porque si no haces eso, puede quedarte sin caja y eso Ujú. te puede matar la empresa. De hecho, la mayoría de las empresas mueren por falta de caja, no por falta de beneficios. Es Ujú. decir, a la larga no puedes mantener pérdidas de forma constante, pero lo que no puedes mantener durante nada de tiempo es falta de caja. No tienes Ujú. caja, no puedes pagar a tus empleados nada y ya de repente no puedes dar servicio y ya no hay empresa, ¿no? Aunque facturase mucho, es decir, si no cobras lo que has facturado, no te vas a morir, ¿no? Es un Entiendo. poco lo que quiero decir con eso. Ujú. Entonces, lo primero es empezar 6 meses antes, pero luego hay momentos óptimos, ¿no? El inversor el inversor en startups compra el futuro, no compra el presente. Por lo cual, si tu facturación va así, ¿cómo va a ser el futuro? ¿No? Así, ¿no? Ujú. Entonces, si línea recta tu previsión del futuro es que vaya en línea recta, por lo cual tu valoración va a ser la de hoy. ¿Eh? Si tú vas así, el futuro es más bajo, por lo cual tu valoración va a ser peor que la valoración de hoy, ¿no? Entonces, realmente tú quieres vender cuando tu curva es así, ¿no? O así, exponencial aún mejor, ¿no? Porque entonces el futuro es aquí. Entonces tú Arriba. puedes Ujú. arriba, por lo cual te ayuda mucho vender y además vender en condiciones muy buenas, ¿no? Porque Ujú. va a ser muy bueno. Entonces, hay muchas veces que, bueno, las empresas van así y dicen, no, pero el año que viene van a estar así. Digo, esto no pasa en las empresas, ¿eh? Ujú. Esto puede pasar, ¿no?
esto puede pasar, pero esto no pasa, Claro, ¿no? claro. Entonces, o es Tiene que muy haber. improbable. Sí que puede pasar en, yo qué sé, nuevo medicamento, ¿no? Porque no vendes, no vendes, no vendes, porque estás haciendo las pruebas clínicas, no sé qué, no sé cuánto, y ahora puede vender y ahora doy el salto, ¿no? Pero en la mayoría y algo deep tech, pues quizás algo similar, ¿no? Pero la Ujú, mayoría de empresas no. Entonces, tienes que pensar en qué momento, cuál es tu pasado, presente y tu futuro. Y pensar en saber que lo que estás vendiendo es el futuro. Entonces yo creo que si piensas así, ya te ayuda mucho. Y si luego a la vez piensas y eres consciente de que va a tardar 6 meses, por lo ujú, cual debes tener caja quizás de 9 o de 12, pues también te ayuda mucho ujú. a sacar mayores rendimientos. Luego hay miles de pequeños detalles que pueden ayudar, ¿no? Pero yo creo que esos son las cosas fundamentales que teniendo en cuenta eso, todo lo demás, las decisiones que vayas a tomar, pues Van a ser causa de esa consecuencia, ¿no? O sea que exacto, exacto. Sí, sí. fantástico. Pues Tom, tendría mil preguntas más para hacerte. Ha sido fantástico este ratito. Gracias por dedicarnos más tiempo incluso del que teníamos hablado y sé que vas con prisa. Nada, un placer. Te deseo lo mejor para el 2025 y que podamos seguir en contacto. Seguro que sí. Totalmente. Venga, feliz Muy año. bien. Feliz año, Tom.